está en línea y tengo el gusto de saludarlo. Guadro, gracias por atendernos. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Ernesto, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a los y las oyentes? ¿Bien? Empecé trabándome yo cuando te presenté. Pasa, es una cuestión de empatía. ¿En serio pasa? No. Sí, pasa. Qué gracioso. A ver, vos ayer te emocionaste varias veces cuando hablaste. ¿Por qué crees que pasó eso? Mira, ayer me di cuenta que no tenía resuelto quizás muchas cosas que tienen que ver con mi infancia, porque la verdad que me conmovió mucho el padre, Omar, un diputado salteño que fue el que presentó el proyecto de ley. Me conmovió la emoción de él, y también sabía de la preocupación de él por la diferencia de su hijo de 5 años. Yo tengo un hijo de 5 años. Nada, me parece que se me movió muchos recuerdos, muchos años de pequeñas frustraciones, de pequeños malos tragos, de pequeñas situaciones que uno borra, ¿no? Como para seguir viviendo, pero en ese marco, con madres, con padres, con chicos y chicas que hoy están sufriendo eso, me generó como un traslado, y te digo más, me impidió casi tener una charla como pensaba, ¿viste? Más de ayudar, de apoyo, de consejo, un poquito más conceptual. Pero bueno, me pasó eso, tendré que analizar un poco todas esas historias de frustraciones, de bullying, nada, todo lo que los chicos y las chicas que tienen tartamudez y disfluencia maquinan, ¿no? Es un problema de la salud que te genera demasiados pensamientos negativos, porque tenés una sociedad que valora la velocidad, que valora la rapidez, que valora la perfección, la uniformidad de las cosas, ¿no? Me parece que ser un poco distinto en estas épocas, y más en estas épocas de redes sociales y todo, para los más chicos, creo que debe ser muy complejo. Vos sabés que cuando yo vi el video de tu exposición de ayer, y te escucho ahora, pensaba que es más fuerte verte emocionado que verte conceptual, que para la gente que escuchó, el mensaje es mucho más fuerte cuando se nota el peso que tiene sobre tu vida y sobre tu alma. Sí, es lo que es, digamos, ahí pasó lo que uno siente, no lo que uno calculaba. Claro. Yo tenía, pero para mí también era importante, tener una experiencia con los padres y las madres para ayudarlos a ellos, ¿viste? Pero bueno, me generó eso, bienvenido sea. Sí, totalmente. Lo que te decía es que una de las cosas que yo trataba de entender, o que me permitió entender lo que vos contabas, era que en algún lugar era una vida con vergüenza sobre un chico o un joven que tiene vergüenza, no sé, cuando va a la escuela, cuando está en tu familia, cuando vos decís que no se habla del tema, que no se tiene que vivir con vergüenza, que hay que asumirse como uno es. Percibía eso como un detalle central de esta historia, ¿no? Sí, el problema, que para unos puede ser físico, para otros puede ser emocional, ¿no? Digo, tenés un montón de situaciones que pueden disparar la tartamudez. Ayer me llamó un deportista muy conocido de selecciones argentinas, y me dijo que su hijo había tenido tartamudez entre los 3 y los 5 años, porque ellos, por una cuestión de trabajo de él, se tuvieron que mudar a España, y el pibe canalizó el estrés y el trauma de separarse de su gente en la Argentina, lo canalizó con tartamudez, que después pudo superarlo con ayuda profesional. Y digamos, pero lo que yo digo es que sí, para algunos puede ser genético,
muchos tenemos carga genética, el disparador puede ser un shock emocional, un estrés muy fuerte. Hoy se sabe, por suerte, la Asociación Argentina de Tartamudez empezó a trabajar en los 90 muy fuerte. Yo participé del primer Congreso Mundial en Argentina que hubo, creo que fue en el 96, 97. A mí desde muy joven, como yo militaba en Hijos, pero no hablaba. Yo no hablaba en actos, en radios, en asambleas muy grandes tampoco, pero sí era alguien que para el resto de mis conciudadanos que tenían esa tartamudez, era uno de los que desafiaba un poco porque participaba de reuniones. Y desde esa vez, desde los 90 hasta hoy, se pudo avanzar muchísimo. Y por supuesto, ¿no? Como en todo tenés muchas teorías, pero para mí que se hable, para mí que se pueda relativizar un poco, que no sea tomado como la persona, como algo que te constituye como persona. No sos tartamudo, yo soy flaco, soy alto, tengo rulo, soy de San Lorenzo, hago política y además de eso, y tengo familia y tengo mi historia y además de eso tengo una dificultad. Digo, que ninguna de las características físicas nos constituyan, y es un poco también un mensaje para cuando siempre valoramos algunos países, siempre lo hacemos en términos económicos, de crecimiento, de PBI, de empleo, y me parece que esas sociedades primero fueron mejores sociedades. Después, creo que ser una mejor sociedad, ser más tolerante, más justa, más amplia en la aceptación del otro, después redunda en que el interés colectivo, también el económico, va mejorando, ¿no? Yo creo que por eso también hablé de hacer una sociedad, de que todos tenemos que aportar un poco. El que hace bullying no contribuye, el que discrimina no contribuye, el que piensa que se salva solo tampoco contribuye, el que se piensa mejor que otros tampoco contribuye. Me parece que todo tiene que ver con los problemas que tenemos en Argentina. Guado, cuando vos recién hablabas del chico que viajó a España y la separación de él con el lugar donde había crecido le generó tartamudez, es muy difícil yo no me quiero meter mucho en tu vida personal porque es la vida personal de cada uno, pero es muy difícil no relacionar esto con la idea de que vos sos hijo de desaparecidos. Y entonces uno se pregunta si ese momento en un niño no habrá jugado un rol. Me imagino que vos también te lo preguntaste en el desarrollo de tu tartamudez. No sé si te lo preguntaste, imagino que sí, ¿y a qué conclusión llegaste? Sí, me lo pregunté y la verdad que hice un trabajo muy fuerte para separar cada uno de los sentimientos, ¿no? Para resolver algo primero tenés que identificar bien el problema. Y yo tenía dos. El hecho de estar en mi casa cuando cuando asesinan a mi madre, cuando pasa lo que todos saben, y el hecho también de tener una carga genética, con lo cual separar un poco eso es muy difícil. Yo creo que todo tiene que ver, O sea, vos tenés claro que había una carga genética. Sí, muy claro. Tengo familiares que tienen tartamudez, tíos, tías. Sí, yo tengo claro eso. Lo que te dicen, por ejemplo, es que se transmite de abuelos, lo que decían en una época, ¿no? De abuelos a nietos. Qué loco. Y mis abuelos no tenían difluencia, con lo cual yo tenía una carga genética y se me despertó quizás por eso. Es un poco todo, ¿no? Y después la sociedad en los 80, cuando yo iba a la escuela, era una sociedad. Yo fui al Colegio San Patricio de Mercedes y no existía la atención que hay hoy a las diferencias. Nuestra sociedad también creció mucho en aceptar las diferencias, muchísimo, digo yo. Y la verdad que en esa época me pasaban al frente del aula para que lea como cualquier otro y me era imposible.
y ahí es donde te pones colorado. Yo tuve un buen grupo de amigos de la secundaria y de la primaria, por suerte siempre me entendieron, pero igual la frustración de no saber leer cuando leían todos, y no es que no sabes leer, porque si no lees en voz alta, lees como Claro. bien, pero en voz alta el mecanismo del habla se le genera un estrés Y que... te debe poner nervioso, impotente, te da bronca, ¿no? Ahora, Bueno, exacto. Ayer me preguntaba, ayer me llamaba mucha gente que tiene hijos, ¿viste? Y me decía, ¿cuál es la peor consecuencia para vos? Mira, digo, es la frustración, porque una persona que no habla, que no tiene la posibilidad de hablar, tiene otros mecanismos de comunicación y es ese, el mecanismo de comunicación es este. Esto te genera un problema de frustración, porque decís, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no leí? ¿Por qué no la llamé a la piba? ¿Por qué no dije tal cosa en la reunión? ¿Por qué no defendí mi club en una reunión? ¿Por qué no defendí a mi hermano en una reunión? Digo, te va generando, cuando sos más chico, un cúmulo de frustraciones, ¿no? Por eso es bastante importante para los padres y las madres atender el problema lo antes posible, cuando son bien chiquititos. ministro, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Gustavo, ¿cómo andás? Quería puntualizar sobre este último punto, porque la verdad que en su alocución de ayer usted daba varios ejemplos de lo que había vivido personalmente, y quería saber si eran cuestiones internas de frustración o que realmente le habían ocurrido. Por ejemplo, cuando usted habla de que en el restaurante usted siempre pedía el mismo plato porque era el que más fácil le salía, y después dice, bueno, los mozos van a tener que aprender a esperar, que si yo lo tengo que pedir lo que yo quiero. Pero ¿eso era una frustración personal o realmente le pasó que algún mozo o algún colectivero, cuando usted cuenta la anécdota de que se bajaba varias cuadras más tarde, lo maltrataran o le hicieran bullying y por eso usted se retraía? Mira, me pasó siempre eso. Lo digo siempre, es lo que más incomoda es la visión del otro y el apuro del otro, ¿no? Un mozo tomando los pedidos cuando vas salteando, vos qué querés, vos qué querés, vos qué querés, esa fila de espera es la que cuando pedís vos llamás la atención del resto de la mesa, y esa presión, esa mirada del otro es la que genera quizás un poco más de presión, y ahí tenés momentos donde no te sale, digamos. Uno ya superó algunas cosas, pero tenés momentos donde no te sale y te trabás y te trabás. Y ahí es donde los tipos se van, preguntan qué le pasa, o el colectivero. Cuando me vine a Buenos Aires, yo vivía en Charcas y Malavia, y tenía que bajar en Escalabrí Ortiz, y Escalabrí Ortiz para mí era muy largo, empezaba mal, no me salía. Entonces, antes era Canning. Bueno, no, pero ya era Claro. Escalabrí. No, lo que dice Jairo es que decirle Canning era una renuncia. No, pero ideológicamente no podía. Claro, por eso. Me bajaba antes. Y hacía las cuadras. Pero en esa época vos tenías que ir con las monedas y sacar el boleto. Y cuando vos tardabas, empezaban, dale, viste, como... Claro. Nada, son muchas micro situaciones. Hacer una presentación en ronda, la peor situación. Se empezaban a presentar todos, entonces empezás a transpirar a ver cuando me toca. Digo, son muchas situaciones que vive cada uno de las chicas y de los chicos, ¿viste? Por eso digo, es importante que se hable, es importante hoy por suerte la Asociación de Tartamudez y las fonoaudiólogas, como lo que pasó en Salta, un grupo de fonoaudiólogas con padres y con madres presentaron una ley para que esto sea reconocido también en las obras sociales, que sea
incluido en los cursos de capacitación de los docentes. Digo, hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer. También hay un proyecto, la Asociación de Tartamudez me pasó un proyecto de ley que ya lo mandaron al Congreso hace 60 días. Me parece que, como todo, una sociedad más inclusiva, un poco más justa, más empática, más tolerante, tiene que ir viendo las diferencias que tenemos, aceptarnos como somos, y está bueno en lo que está pasando. Y yo siempre le dije al grupo de fonoaudiólogas que muchas veces hablo, que usen mi exposición pública para esto. Me parece es una reivindicación. Fantástico. Y en ese punto, ministro, cuando te ofrecen el cargo de ser ministro del Interior, ¿vos esto ya lo tenías resuelto? ¿O fue parte de, resuelto, te estabas parado de otra manera? ¿O fue un tema de decir, che, voy a tener que convivir con esto siendo ministro del Interior? ¿Lo viviste como voy a aprovechar para difundirlo? ¿O fue algo que te hizo repensarlo por todo esto que estabas contando? No. Cuando me ofrecen, yo le explico al presidente que si bien me desenvolvía bien en reuniones más chicas, que yo no hablaba en público. Con Cristina fui secretario general de la presidencia, claro, y creo que hablé en un solo acto y me era imposible. Una lucecita roja, un micrófono, ya sufría mucho, ¿viste? Y a Alberto se lo dije para que lo reconsideren, ¿viste? Digo, mirá, por ahí te sirve otro, no sé, yo no hablo en público, no. O sea, hasta hace 2 años vos todavía estabas con este freno que tenías. Totalmente. No, sigo por eso. Ayer se dio una discusión con el Omar, con el padre, que me felicitaba por lo que lo superé. No, le digo, no superé nada. Para mí esto es un esfuerzo mental, físico, emocional importante para pararme frente a... Lo hago, tengo ganas, me salen las ideas que me salen cada vez mejor, me asesoro con profesionales, trato de superarme, pero no superé, es algo que se lleva. Me siento muy contento de lo que mejoré estos 2 años. Vos sabés que me ayudó muchísimo, en serio, muchísimo, la pandemia. ¿Por qué? Pues yo no podía, a mí me veías en un acto y sacabas un celular y me decías, mandale un saludo a mi prima que cumple años, y yo me daba vuelta y me iba. No podía hacer un video. Para mí era como el desafío mayor. Y cuando llega la pandemia dicen, bueno, vamos a gestionar mediante una plataforma que es grabarse, y dije, no lo puedo creer, la mala suerte que tengo. Y empecé con los videos, con los Zoom, y se me fue. Digo, también hay algo de demasiados años donde uno piensa que no puede hacer algo, y lo que hay que hacer es empezar a hacerlo despacio, medido, tranquilo, sin grandes desafíos para no frustrarte más, y empecé con pequeños videos, y hoy ya más o menos grabo algunos videos. Sí, siempre digo, el resultado que ven en las redes no es tal cual, es producto de un genio que tengo que corta y edita. Ahora, ministro, a ver, para los que no tenemos en nuestro círculo íntimo a alguien con esa dificultad, quizás el paralelismo más rápido que hacemos es con la película El discurso del rey, que yo no sé si usted la vio. Y en ese caso se veía alguien que lo ayudaba mucho. A relajarse, a actuar. Claro, como que tenía una persona que estaba todo el tiempo para que pudiera vencer esas trabas. Le quiero preguntar si en su caso pasó algo similar. Sí, busqué todas las fórmulas que me recomendaron. Todas, de fonoaudiólogo, psicólogo, de meditación, relajación. Digo, todo lo que me decía alguien que me podía servir, lo hacía. Por supuesto, la psicología es de lo más claro, y más en mi caso, que tenía un hecho traumático bastante obvio. Por supuesto, me ayudó siempre, pero siempre fui de tratar de hacer todo lo que estaba a mi alcance. Una que te digo, mira, cuando
yo no tenía redes sociales porque me parecía un fraude escribir por Twitter y la gente no me conocía, yo no salí en público y me parecía medio un fraude que me conozcan por las redes escribiendo bien, y después cuando el día que me conozcan se van a dar cuenta que tengo un problema. Entonces una vez Cristina me dice, vos tenés que tener redes. Igual es así con todo el mundo en las redes, ¿eh? Vos lo conocés y después te das cuenta que es otra cosa. Bueno, pero ahí yo lo resolví y le dije a Cristina, mirá, digo, si yo tengo redes, me van a conocer hablando de corrido o escribiendo de corrido, y la verdad que no me gusta que mostrar algo que no soy. Y ahí surgió que mis redes se llaman Guado de Corrido, porque ahí soy de corrido y en el otro lado no, digamos, era como... ¿Y hay algún momento que vos sabés que te sale de corrido cuando hablas? Porque, no sé, hay historias de relatores de fútbol que han sido tartamudos y cuando relatan se les va... Ahí me contaba gente que hay un cantante de La Voz que ganó, que es tartamudo. El que ganó, el que ganó. Bueno, que cuando canta se le va... ¿Vos tenés algún registro? No sé, cuando tenés que putear en la cancha de San Lorenzo, que no le está yendo bien, ¿hay algún registro que vos decís te sale, vos sabés que ahí no falla, te va a salir o no? Es imposible de saber. Mirá, siempre con ritmos conocidos, con canciones, con todo eso te sale bien, digamos, hay un ritmo, hay una canción conocida que te sale bien. Cantar me sale bien, gritar me sale bien, y si puteo fuerte muchas veces me sale de corrido. Es cierto. Ministro, supongo que en algún momento de su vida... Guado, te quiero decir que el tipo formal en nuestra mesa es Gustavo, que trata a la gente de usted, le dice ministro. Es un tema... Es más grave lo que le pasa... Es un tema medular. Es más grave lo que le pasa a él con eso que a vos con tu tartamudez, pero bueno, es lo que hay. Dale. No, le quería preguntar, porque uno lo supone, usted me dirá si es cierto o no, que en algún momento de la vida, ya sea como niño, como adolescente, debe haber sufrido un bullying importante por este tema. Y si al día de hoy volvió a encontrarse con alguno de los que lo hizo sentir mal en algún momento de su vida y se pudo charlar sobre el tema. Mira, hay un flaco que cuando yo empezaba a salir en Mercedes, no sé, se le daba por tener una determinada maldad, viste, que hay. Ese flaco, cada vez que me veía, me decía tartamudo, viste, y un día terminamos a las piñas, y después me lo crucé hace 9, 10 años y nada, me reconoció que tenía una estupidez, que nada, me pidió perdón, nos reconciliamos, pero un pibe que me jodió muchos años, viste, una cosa densa, yo me peleaba, él seguía, una cosa muy densa. Digo porque en la noche también, ¿no? El otro día lo escuchaba a Esteban Bullrich cuando dijo no estoy borracho, no hablo como borracho. Bueno, eso en algunos vínculos personales, en bares, cuando vos te acercabas a alguien, viste, decía, ¿qué te pasa? Viste, como que la primera impresión era que no era ver si tenías alguna dificultad en el habla, sino un rechazo por la forma. Y eso sí, eso todavía no me encontré con todas esas chicas que me rechazaron. Pero te rechazaron, ¿te rechazaron o en muchos casos hubo, digamos, fue una retracción tuya ante, te gustaba una chica y decías, pero yo con esta dificultad no sé si voy a seducirla? No, yo iba y ante una reacción mala me daba vuelta, ¿viste? Me daba vuelta y me iba. Y ahí venía la frustración, ¿no? Porque no le dije, porque no le expliqué. Igual para chicas que nos han rechazado, somos todos, y en cantidades astronómicas. Esa es otra de los problemas que hay, que quizás también
se le da demasiada centralidad a la tartamudez y por ahí muchas de las cosas que pasaban tenían que pasar igual, ¿no? Digo, eso es otro de los temas, ¿no? Sí, lo que a mí me impresiona del bullying es que todos somos un poco tartamudos en el sentido metafórico, no digo de hablar, pero todos tenemos algún punto que nos da vergüenza, que no nos sale, que algunos será la tartamudez, otros la timidez, todos hemos sufrido bullying. Yo no puedo entender yo imagino que el que hace bullying, porque yo también en la primaria sufría bullying por otras cosas, el que hace bullying siente que es Superman o debe tener más fragilidades que otros, porque es un personaje realmente muy desagradable de la infancia de todos los chicos. Es el que te enseña que alguna vez te hay que dar una trompada. También te enseña eso, pero es realmente no sé, me preocupa más el que hace bullying que el que lo recibe, porque... Por eso yo hablaba de la necesidad de que seamos todos una sociedad un poquito más justa, porque como hay bullying, también hay bullying en la política, hay prejuicios, hay acusaciones, digo, es como que hay una dinámica un poco. Yo hoy escucho a un montón de padres me llaman, me preguntan, tienen el problema de que los hijos en las redes sociales se identifican con determinadas conductas que los padres saben que les hace mal, alimenticias, de físicas. Bueno, eso es un problema, digo, es un problema también de nuestra sociedad, que se valoran ejemplos que no son, se critican cosas que deberían ser ejemplos. Hay un poco un desorden de valores que no está bien claro, ¿viste? ¿Cuáles son los valores de la sociedad? ¿Qué es lo que se valora? Claro. Me parece que por ahí hay algún problema. No soy antropólogo, sociólogo. No, pero que está bien, hay... pero ministro, perdóneme, yo no lo personalizo en usted, pero uno lo escuchó y se conmovió con el discurso de Esteban Bullrich en el Congreso, uno se conmueve viendo el video suyo y la nota que estamos haciendo ahora. Pero eso después a la esfera pública, de parte de los políticos, no se traslada, digo, por el contrario, da la sensación que el discurso público de los dos frentes mayoritarios tiene una carga de violencia y una carga de bullying muy importante hacia el rival que parece ya ser un enemigo. Entonces, ¿cómo transformar eso? No, yo veo dos cosas. Una, la resolución de los problemas de la Argentina necesita de la discusión, ¿no? Porque en una discusión uno plantea una forma de resolver los problemas o un diagnóstico, y la forma de resolver los problemas, la otra parte o las otras partes plantean su diagnóstico y su forma de resolver los problemas, y eso genera una discusión y es muy sano, y el sistema democrático republicano funciona así, con discusión, con debates, con ideas, con ideología. Eso está bárbaro. Y necesitamos, tampoco, el concepto de grieta tampoco tiene que anular la posibilidad de discusión, porque si no, no sé cómo se resuelven las cosas. No, pero usted sabe a qué yo me refiero, digo. No, seguramente que la impunidad que te dan las redes sociales, que es decir algo sin decirlo, es un problema para la discusión profunda de los problemas que hay en Argentina. Pero yo confío, lo viene diciendo Alberto, lo viene diciendo Cristina, lo viene diciendo Larreta, lo viene diciendo Lustó, lo viene diciendo varios actores, lo viene diciendo Manes, un montón de gente, lo viene diciendo gobernadores, gobernadoras. Hay determinados problemas en Argentina que se tienen que resolver sentándonos todos los que tenemos alguna capacidad de incidir y buscándole soluciones que no se han podido resolver hasta hoy. Con lo cual yo veo un avance en ese sentido. Y por supuesto, sí, hay. A mí cuando vi los resultados, un diputado de un sector me dijo,
se burló un diputado electo, y bueno, después parece que borró el tuit porque su fuerza política le recomendó que no, y me parece fantástico que una fuerza política en una discusión colectiva sea superadora a la decisión de uno. Y eso algunas veces pasa y algunas veces no. Yo creo que estamos mejor que antes, estamos mejor. Guado, déjame sí. decir algo agregado que me parece nobleza obliga, y además realmente lo pienso, lo que dijo Gustavo, y después hacerte dos últimas preguntas. Lo que quiero agregar es que lo que dice Gustavo, que yo veo que hay bullying entre los políticos también, por ahí estamos mejor, como decís vos, pero lo veo, incorpora el periodismo. El periodismo hace mucho bullying. El periodismo de un lado, el otro, a veces uno mismo, en función de darle un poco más de picante a una discusión, a un editorial, a ello, no es solamente la política. El mal ejemplo viene de alguno de nosotros también. Eso como comentario. Por fuera de esto, tengo dos preguntas para hacerte. Primero, Néstor Kirchner. Vos contás ayer que él fue el que te empujó a hacer el primer discurso, como si fuera alguien que te animó a darte cuenta de lo que podías. Como el profesor de natación que dice, tirate a la pileta y vas a seguir nadando, vas a ver. Y vos, no quiero, me da miedo, y te tira. ¿Fue así realmente? ¿Le das esa importancia? Mira, primero te hago un comentario con lo otro. Mira, yo lo que sí me preocupó durante mucho tiempo, lo hablé con Jorge Lanata la vez que tuve, fue, para mí la persona que más bullying recibió siendo joven, no siendo funcionario, fue Máximo Kirchner, con una caracterización falsa de su personalidad y de sus cualidades durante muchísimos años en uno de los programas de más rating de la Argentina, con personajes imitándolo, con frases que no decía, con actitudes que no tenía. Hasta llegaron a poner cuando nació su hijo, un bebé, viste, me parece que todo eso como decís vos también, el periodismo tiene mucho que ver. Yo recuerdo una charla en el 98 cuando la Asociación Argentina de Tartamudez le mandó una nota a Marcelo Tinelli diciendo que no se burlen de los tartamudos, que usen ese canal, ese rating para ayudar. Bueno, no tuvimos éxito, pero está bueno, que me parece que hoy está todo el mundo mucho más permeable a ser mejor persona dentro de la profesión que sea. Lo de Néstor fue así. No terminé haciendo el discurso porque fue el discurso era la semana siguiente del 27 de octubre, de la muerte de él. Lo que tuve con Néstor, que en esa charla, en ese ida y vuelta, yo lo hacía mediante un secretario, yo le insistía que yo no podía dar una charla ante 5.000 personas y yo me enojaba. Y él me transmitía, y lo que más me sirvió, me lo transmitió vía Máximo, era que el día que yo me lo deje de tomar tan en serio, que me deje de enojar un poco, el día que me lo tome un poquito más relajado y me dijo, y un poco más en joda, se te va a empezar a ir. Y como era Néstor, viste, para mí un consejo de Néstor era, y la verdad que dije, bueno, voy a probar sí, tomando yo en broma el tema, y empecé yo a hacer chistes, viste, medio autoburla, viste, pero burla no bullying, pero empecé a relajar un poco más, a tomármelo un poco más en joda, a mostrar cuando yo sentí una limitación, yo quería leer un documento en un plenario, imagínate, claro, me trababa mucho, para todos era medio un embole. Entonces, como tenía ganas, lo proponía, pero después decía que no. Empecé a jugar un poco más relajado con la frustración y con el límite. Y eso me sirvió. No me servía que me lo diga otro, ¿no? Cuando te lo dice otro, medio... Claro, no te sirve. A ver, y lo último, por lo menos de mi parte. ¿Vos leíste Harry Potter? No vi No. No.
Bueno, Harry Potter, nada, es un personaje entrañable. Yo lo leí además con mi hijo mayor, o sea, es una marca muy fuerte en mi vida. Y la fuerza de Harry Potter es que él nace e inmediatamente hay un malo que es Voldemort que lo quiere matar y la mamá lo protege para evitar que lo maten y muere la madre en esa protección. Y ese gesto de amor de la madre es lo que le da en toda la novela la fortaleza que hace que él sea un tipo sereno y que pueda ser más fuerte que otros porque sobrevivió de no solamente la mamá le dio el nacimiento, sino que lo salvó de la muerte. Y cuando yo leo, cada vez que leí tu historia, me aparece esa historia porque siempre se contó que tu mamá te protegió y ella muere en ese momento. Por eso te preguntaba por Harry Potter, porque hay un paralelismo ahí que es muy fuerte con tu historia. Pero bueno, no lo leíste, o sea, la pregunta sobre. Ahí veo por qué no me lo regalaron nunca. La última de mi parte. Cuando vas a una heladería, porque en el video, para la gente que no lo vio, él cuenta que solo pedía 2 gustos de helado, porque era lo que le salía. Chocolate, exactamente. Chocolate y banana eran antes. ¿Ahora? Sí. Ahora por suerte pido por una aplicación. Hoy por suerte pido el gusto que tengo ganas, leo, me fijo, veo si hay alguno nuevo. Hoy por suerte ya eso no lo superé. Eso sí, digo, de pedir lo que tengo ganas, de decirle a alguien lo que tengo ganas, de charlar con alguien como me salga, eso sí, ya por suerte generé la confianza necesaria y por eso para mí era lo más importante, ¿no? Que los chicos puedan tomarse el gusto que quieran, que puedan pedir lo que quieran y que puedan charlar con sus compañeritas, con sus compañeritos, como son, de la forma que sea. Y Guado, yo tengo una última pregunta. ¿Cómo es la charla con tu hijo sobre este tema, pero sobre el mundo en general? Porque cuando a vos te toca vivir todo lo que viviste desde que naciste hasta hoy, uno tiende a pensar, ¿qué le dice a su hijo? ¿Que el mundo siempre puede ser mejor? ¿Que el mundo está lleno de situaciones horribles que tenés que superar? ¿Cómo es el abordaje desde tu historia personal hasta esto que estás empezando a contar ahora y a caminar ahora cuando lo charlas con tu hijo? Que tiene 5 años, dijiste, ¿no? Ayer le conté que tuve una charla que con unos chicos y unas madres de Salta que me la voy a llorar porque estaba muy emocionado y le conté que había gente que hacía bullying, que discriminaba a los que hablaban distinto y me dijo, me dice, tenés que llamar al gobernador y el gobernador tiene que llamar a la policía, me dice. No, le digo, esto es más complejo, le digo. Eso va por otro carril, lo hacemos en otras cosas. Y ahí tuvimos una charla muy linda de los valores, de la tolerancia, de nada. Con mi hijo es otro de los factores que me llevó a hablar un poco, a esforzarme más, ¿no? Yo no quería que él me escuche tartamudear para que no copie, así que también en los últimos 5 años hice un esfuerzo extra y por suerte viene bien. Guado, si vos tuvieras que rankearte en cuán ganador eras con las mujeres pese a la tartamudez, ¿eras el más perdedor de todos, estabas a nivel intermedio o ganabas como cualquiera que ganaba mucho? Era un insistidor, un buen insistidor. Un perdedor, pero muy insistidor. Pero está bien, pero ganabas. Sí, algo. Bueno, yo te digo, yo no era tartamudo y no era para nada ganador, ¿eh? O sea que basta de echarle la culpa a la tartamudez. Guado, gracias por la generosidad, el tiempo, la deferencia de atendernos y por contarnos esta historia que es tan útil y tan buena de contar y que a todos nos hace pensar cuán crueles hemos sido en muchas cosas, no solamente respecto a la tartamudez. Cuando discutimos el matrimonio igualitario, todos descubrimos la crueldad de los medios, de nosotros mismos, de cómo repetimos gastes, cuando la cargada al tartamudo es otro gesto de crueldad, la cargada al gordo es otro gesto de crueldad, y así, y como todo el tiempo yo estoy completamente de acuerdo con vos, que gran parte de la batalla de los seres humanos y de las sociedades es contra la crueldad, y tu testimonio me parece que ayuda un montón, así que te mando un abrazo y de nuevo muchísimas gracias. Bueno, un saludo ahí para
los oyentes y bueno, y agradecerles el espacio, porque sé que por lo que me comentaron muchos padres, hay mucha gente pensando esto un poquito más que ayer. Vos sabés Sí, que, gracias. nada, la próxima vez que te entrevistemos nos vamos a recagar a puteadas, a discutir temas de Perfecto, debate, vamos a hacer la pregunta, pero esto me parece que es más importante que cualquier otro diálogo. Gracias, Dale, otro aspecto. Guado de Pedro, me trago de nuevo. Es empatía, con